Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y hoy les voy a mostrar cómo convertí este simple y sencillo esqueleto en este hermoso crop top. Estos esqueléticos estaban en $1 en Walmart y lo compré, pero estaba tan sencillo que quería modificarlo para hacer algo más bonito para este verano que viene. Y dije, voy a grabar el video y si me queda bonito se los comparto, y la verdad es que el resultado me encantó, así que yo espero que a ustedes también les guste. Déjenme saber por favor en los comentarios si les gustó cómo quedó y si les gustaría que siguiéramos haciendo este tipo de videos en donde convertimos ropa vieja, ropa que nos queda grande, ropa muy sencilla, en ropa que está a la moda, ropa nueva, ropa más bonita. De verdad espero que este video les guste, así que comencemos de una vez. Este es el paso a paso. Iniciamos tomando dos medidas. La primera desde donde inicia la blusa hasta donde finaliza el busto. Y la segunda desde donde inicia la blusa hasta la altura que ustedes quieran que vaya su blusa. Yo decidí hacerlo hasta la altura de mi ombligo. Lo primero que hacemos es colocar nuestra blusa en una superficie plana y con ayuda de una tiza o de un esfero vamos a empezar a hacer las marcas a las medidas que ya tomamos anteriormente. Para que tengan mis medidas como referencia, la primera medida fue de 8 pulgadas o 20 centímetros y la segunda de 13 pulgadas o 33 centímetros. Trazamos una línea recta de lado a lado y hacemos lo mismo con la segunda medida. Tomamos unas tijeras y cortamos la primera medida que queda en la parte de abajo. La cortamos completamente, la parte de adelante y la parte de atrás también. Mantenemos este pedacito de tela separado. Ahora para la segunda línea vamos a recortar solamente la parte de adelante. La parte de atrás vamos a dejarla sin cortar. Ahora vamos a convertir la blusa de cuello U a cuello V. Lo que hacemos es doblar solamente la parte de enfrente en la mitad y hacerle una línea en diagonal desde donde inicia la tira hasta el centro. Yo puse un alfiler para pegar las dos partes y que me quedaran iguales. Y con unas tijeras recortamos esta línea derechita. Este paso es completamente opcional. Depende como ustedes quieran su blusita. Yo al final me arrepentí de haberle cortado el cuello porque creo que quedó muy descotada, pero ustedes pueden dejarla como prefieran. Ahora, para no tener esos bordes así como mal cortados, vamos a poner la blusa al revés y con ayuda de nuestro pegamento vamos a doblar un poquito hacia adentro y a pegar ese borde. Así, cuando la volteemos al derecho, no se le van a ver los bordes mal cortados a la blusita. Si ustedes prefieren hacer este proceso con una máquina de coser, no hay ningún problema. Si deciden hacerlo con pegamento, tienen varias opciones. Pueden utilizar pegamento para tela, pegamento para manualidades o incluso silicona, pero si utilizan silicona no pueden lavar la blusa con agua caliente ni meterla a la secadora. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el pedacito de tela que cortamos al principio y con este vamos a hacer el moño de la blusa. Para eso tomamos unas tijeras y recortamos este borde. Después doblamos esta tira por la mitad y también la recortamos. Cortamos uno de los lados de la tira para que tengamos dos tiras largas. Colocamos una tira encima de la otra, dejando por fuera la parte del revés. Vamos a tomar de nuevo nuestro pegamento y vamos a pegar los dos bordes a lo largo de toda la tira. Es normal que un lado les quede más largo que el otro, entonces sencillamente recortamos las dos puntas para que nos quede del mismo tamaño. Ahora, como tenemos esta tela al revés, sencillamente vamos a voltearla al derecho. La parte del final la doblamos un poquito hacia adentro, tomamos nuestro pegamento y unimos la punta. Lo mismo hacemos con la otra. Ahora con esta tira vamos a hacer el moño. En nuestra mano le damos una vuelta a la tela. Nos aseguramos de que los dos extremos queden del mismo tamaño. Ahora recortamos una tirita delgadita y pequeña de tela.
La colocamos en el centro del moño y por la parte de atrás le damos 1 o 2 nudos. Recortamos lo que sobre, le damos una bonita forma a nuestro moño y listo. Así tenemos el moño. Ahora yo tenía estas perlitas con las que hicimos diademas con perlas, acá les dejo ese video, y lo que hice para darle un toque especial a mi moño fue simplemente colocar una de esas perlitas en el centro con ayuda de hilo y aguja. Ahora colocamos este moño en el centro de la blusa. Ustedes pueden pegarlo con el pegamento, pero ya que tenía el hilo y la aguja a mano, decidí pegarlo con hilo y aguja. Y listo, la parte de arriba de nuestra blusa ya quedó terminada. Ahora pasemos a hacer la parte cruzada de abajo. Al igual que hicimos con la parte de arriba, vamos a doblar todos los bordes que tengamos hacia adentro y vamos a pegarlos con pegamento. Esto pueden hacerlo ya o pueden esperar y hacerlo al final cuando ya tengamos todo pegado. Para la parte de abajo básicamente debemos despegar el cuadrito que queda en la parte del frente y recortarlo por la mitad para tener 2 tiras iguales. Y como hemos hecho a lo largo de todo el video, los bordes los doblamos hacia adentro y los pegamos con el pegamento. Los bordes de la parte lateral de la blusa que quedan en la parte de abajo también vamos a colocarles pegamento y pegarlos hacia adentro. Es normal que la tela se les estire y tengan que cortarla un poquito, eso está bien. Ahora con las 2 tiras que tenemos vamos a hacer la parte cruzada. Una la pegamos en el lado derecho, la otra la pegamos en el lado izquierdo. Pegamos cada tira a la parte de atrás de la camiseta, doblándolas un poco hacia adentro. Vamos a medir más o menos 3 pulgadas hacia adentro o 7-8 centímetros y pegamos la tira estos centímetros en la parte de arriba también. Hacemos lo mismo con el otro lado. Cruzamos las 2 tiras y pegamos cada punta en la parte de abajo de la blusa. Igualmente colocamos un poquito de pegamento, doblamos la punta hacia adentro y lo pegamos. Finalmente, y esto también es completamente opcional, cuando me puse la blusa, como me quedó tan descotada, lo que hice fue recortar la parte de atrás, las tiras y acortarlas un poquito para subir más la blusa. Y listo, chicas, así de fácil podemos convertir un esqueleto muy sencillo en un hermoso crop top cruzado. Espero que les haya gustado. Y bueno, chicos, hasta acá llegó el video del día de hoy. No olviden por favor dejarme en los comentarios si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos. Espero que sí, porque yo me divertí mucho, pero bueno, ustedes son los jefes. Si este video te gustó, me apoyas un montón si le das un like. Y si tú piensas que esta idea le puede servir a una amiga, a tu familia, compárteselo. Si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal dándole click aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes que te las dejo aquí abajito. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Bye.